Muy buenos días, amada Iglesia, qué gusto volvernos a encontrar. Y como es siempre nuestro deseo y nuestra oración, que el favor de Dios esté en su casa y que el Señor siempre lo acompañe, amada Iglesia. Nos convoca, nos toca el Salmo 50, Iglesia. Hoy aprenderemos cómo relacionarnos con Dios según el Salmo 50. Acompáñeme a una oración, Iglesia, por favor. Vamos a orar, le rogaría. Señor, gracias por tomar de nuestra mano. Gracias, Señor, por estar delante de ti. Te bendecimos de todo nuestro corazón. Guíanos, por favor, a hacer tu voluntad. Úsame, Señor, en este tiempo y por eso nos encomendamos en tus manos, creyendo que tú eres bueno, Señor. Gracias en verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Iglesia, Salmo 50. Le hemos puesto por título Entregando el corazón, según el Salmo 50, Iglesia. Acompáñeme, por favor, al verso 1 del Salmo 50, para enterrarnos juntos qué es lo que el Señor tiene en este domingo especial para su iglesia, para usted y para mí. Verso 1, por favor, del Salmo 50. Mire lo que dice el verso 1. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, dice la palabra. Y así empieza este Salmo 50, con una frase poco usual o poco conocida. ¿Sabía usted que el Señor tiene muchos nombres? ¿Lo sabía? En el Antiguo Testamento encontramos un montón y cada uno tiene una particularidad, ¿no? Encontramos Adonai, Elohim, El Shaddai, Jehová Nisi, Jehová Jireh, Jehová Shalom, etcétera, etcétera, etcétera. Pero unas poquísimas veces es presentado como Dios de dioses, como lo acabamos de leer. Y esto precisamente es lo que sucede en el Salmo 50, Iglesia. Asaf, el salmista, menciona al Señor de esta manera, como Dios de dioses. Así como cuando se menciona en el Antiguo Testamento, Jehová Jireh, el judío tenía en mente que el Señor era quien proveería o el proveedor. De la misma manera, Iglesia, cuando se mencionaba Dios de dioses, el judío tenía que tener en mente por lo menos tres cosas, según Deuteronomio 10:17. Acompáñeme a Deuteronomio 3:17, Iglesia. Mire lo que dice. Deuteronomio 10:17. Dice la Biblia: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Por lo menos tres conceptos se derivan de este verso, Iglesia. Primero, Dios de dioses está por encima de todo. No hay nadie, no existe alguien más alto, más grande, más poderoso que Él. No existe nadie superior a Él. Segundo, conforme a lo que hemos leído, Dios de dioses no hace acepción de personas como juez. Para Él todos son iguales. Todos merecen un justo juicio. Todos merecen las mismas oportunidades. Todos merecen un trato igualitario, Iglesia. Y tercero, según Deuteronomio 10, verso 17. Dios de dioses no toma cohecho. En otras palabras, no es sobornable, no es coimiable. Con Él no hay arreglos bajo la mesa. No hay dinero ni dádiva que tuerza su mano, Iglesia. Es bueno enterarnos de este concepto de Dios, de dioses, que pocas veces, ¿no?, se toca en la Escritura, Iglesia. Salmo 50, Iglesia. Acompáñeme, por favor, Iglesia,
Estamos en el Salmo 50. Entonces, estas tres características, iglesia, por lo menos tres que encontramos en Deuteronomio 10, 17, es bueno tener en mente cuando uno escucha Dios de dioses. Todopoderoso, no hace acepción de personas y Él no es coimiable, si vale la frase. Y aquí es bueno detenerlo, iglesia, detener quizás el tiempo, detener el reloj, iglesia, ¿no? Y sellar este concepto en nuestra alma y aún en nuestro corazón por siempre, para que cuando nos acerquemos a ese Dios de dioses, sepamos que es todopoderoso, no hace acepción de personas y Él no recibe cohecho, iglesia. El Dios que invocamos, quizás es bueno ser reiterativo, es el más grande y poderoso de todos. Nada lo asusta, Él no teme absolutamente a nada, iglesia. El Dios que invocamos no hace acepción de personas. Para Él, una persona no es mejor que otra ni peor que otra. Todos, para el Dios de dioses que invocamos, merecen un trato igualitario. Y tercero, el Dios que invocamos no es sobornable. Nuestro Dios no está capturado por la ambición. Si quizás a usted, amado creyente, o a usted, querido escucha, que tiene la amabilidad, ¿no?, de acercarse a escuchar estas palabras, quizás a usted le han hecho injusticia. Y entonces es bueno conocer este Dios de dioses para saber descargar nuestra alma delante de Él, sabiendo que de Él no vamos a recibir injusticia. Él no es como estos cuellos blancos, ¿no?, que uno tiene noticias, o cuellos plomos, no sé. De parte de Él siempre recibirás lo que es justo. Dios de dioses, como leíamos. Cada vez que te acerques a Él, nunca ingresarás al reino del engaño. Nuestra alma siempre estará segura en Él. Y yo te animo, iglesia, que si usted tiene un litigio, un pleito, primero presente su causa delante del Señor. Y el Señor siempre hará justicia, amado creyente o amado escucha. El salmista nos presenta al Dios de dioses porque Él va a juzgar y para eso tomará al cielo y a la tierra como sus testigos. Ahora ya estamos en el Salmo 50, ¿no?, que iniciábamos. Acompáñenme al verso 4, mire lo que dice. Es Asaf, el salmista, y ahora involucra al cielo y a la tierra como sus testigos silenciosos, ¿no? Verso 4, mire lo que dice. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo, dice la Escritura. El cielo y la tierra ahora, en el Salmo 50, son invitados como testigos ante este tribunal. La pregunta sería, ¿a quién va a juzgar el Señor o a quién va a juzgar el no coimiable, el Dios de dioses, el no sobornable, el Dios de dioses, el que no recibe cohecho? Iglesia, dice la Biblia, iglesia, que es a su pueblo. Dice el verso 4, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo, como lo leíamos, iglesia. Entonces, quizás es bueno aquí aclarar algo, porque aquí está hablando de su pueblo Israel, del pueblo judío, ¿no? Porque está en el Salmo, en la antigua dispensación. Primero, Dios juzga a su pueblo y después Dios juzga a los que no son su pueblo. Ahora en el Nuevo Testamento o con la iglesia sucede lo mismo, creyendo, y es bueno que lo sepan. Dios juzga primero a la iglesia y después a los que no son iglesia. Primero nos juzga a nosotros y después al mundo creyente. Primera de Pedro 4:17. Mira, acompáñenme. Mire lo que dice, iglesia. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Nos dice Primera de Pedro 4:17. ¿Se da cuenta?
Con la iglesia en el Nuevo Testamento es lo mismo. Primero es juzgada la iglesia y después los que no son pueblo. Y ahora en el Salmo 50, primero juzgado Israel y después el mundo. Quizás aquí una aclaración, creyente, para no poner temor en su corazón. Cuando la iglesia es juzgada, no es para que pierda su salvación, solamente es para los méritos o lo que va a recibir, pero eso no involucra la pérdida de la salvación al que es auténtico hijo e hija de Dios. Y es bueno quizás clarificar esta verdad, ¿no? Entonces, Dios, ¿por qué juzga primero a su pueblo Israel? ¿Y por qué en el Nuevo Testamento Dios, por qué juzga primero a la iglesia? Es bueno saber. Para sacar las impurezas del corazón, para corregir alguna deformación del alma, alguna torcedura del alma. Primero su pueblo, después lo que no son su pueblo. Y en el Salmo 50, el Dios de dioses no viene, convoca al cielo y a la tierra como testigos y va a juzgar a Israel, al pueblo judío. Verso 5, acompáñeme por favor. Mire lo que dice el verso 5. Ahora que estamos en el Salmo 50, iglesia. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, dice la Escritura. A los que van a ser juzgados, a su pueblo, el Señor le llama sus santos, como leíamos. Y aquí es bueno hacer una aclaración, ¿no? Porque eso también involucra a la iglesia, ¿no? Santos en este lugar, en esta porción de las Escrituras, Dios no está hablando de la actitud moral del creyente hacia Dios, o no está hablando de lo bien que el creyente o de su pueblo que se está portando bien para con Dios. No está hablando de eso cuando menciona santo. Lo que está queriendo decir el Señor es de la actitud que tiene Dios hacia el creyente y cómo mira el Dios, el Señor, a su pueblo. Lo mira santo, lo mira apartado para el creyente. Y lo mismo que para su pueblo Israel, lo mismo para su iglesia creyente. ¿Cuál es el tema? Ahora que ya Dios convocó a sus santos, ¿no? A Israel. ¿Cuál es el tema que el Señor pone sobre la mesa? Mire usted, por favor. Dios llama a su pueblo Israel. El Dios de dioses, el que no es coimiable, baja a hacer juicio y pone como testigos al cielo y a la tierra. La pregunta sería, ¿qué tema el Señor va a poner sobre la mesa, creyente? ¿Qué es lo que el Señor quiere corregir? ¿Qué es lo que el Señor quiere sacar? ¿Alguna impureza del corazón de su pueblo? Acompáñeme, por favor, al verso 7 al verso 11 del Salmo 50, amada iglesia. Mire lo que dice. Dice la Biblia, verso 7 en adelante, hasta el 11. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. O sea, este pueblo, el pueblo de Israel, continuamente le ofrecía los sacrificios, ¿no? Traían sus ofrendas, sus holocaustos. Siguiente verso. Dice, no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. Y aquí empiezan los problemas. Verso siguiente, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. ¿Qué es lo que el Señor pone sobre la mesa, iglesia? ¿Y por qué el Señor le habla así a su pueblo? ¿Por qué le dice eso? El Señor le está diciendo, permítame parafrasear, iglesia, el Señor le está diciendo, por si acaso, todos los animales son míos, todos ellos me pertenecen, como hemos leído. Le está diciendo, por si acaso, cuando vienes a ofrecerme un animal, no lo estoy tomando de tu granja. Eso es lo que le está diciendo. No, le está diciendo, ese animal que tú me traes es mío. Porque dice, no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. O sea, le está diciendo, por si acaso, yo no lo estoy tomando de tu granja. Lo estoy tomando de mi granja. Porque todos los animales
son míos. ¿Por qué le dice eso el Señor a su pueblo, iglesia? ¿Por qué? Es la pregunta. Yo creo que es bueno reflexionar. Como es sabido, en el Antiguo Testamento, ¿no? El pueblo judío, no su pueblo, Israel, tenía que ofrecer sacrificios. Cada vez que se quería acercar al Señor, tenía que venir, no sé, con un toro, ¿no? un cabrito, no sé, una oveja, y los más pobres tenían que venir con palomas, con aves. Y esto lo hacía el pueblo de Dios, no por iniciativa propia, sino que era por mandato de Dios, que Él mismo se lo había dado por boca de Moisés, iglesia. Y como leíamos, el pueblo de Israel, ellos estaban cumpliendo este acto externo de traer los animales, ¿no? Sus ofrendas al Señor, ¿no? Sus sacrificios, ¿no? Ahí se encontraban los animales como hemos mencionado, un toro, ¿no? una vaca, una oveja y las aves. Sin embargo, el Dios de los cielos, que puede mirar la profundidad del corazón de su pueblo, está mirando un error, iglesia, ahí, ¿no? En lo oculto de la habitación del corazón, cuando ellos traían sus ovejas, sus toros, está mirando algo en el corazón de su pueblo, iglesia. ¿Qué cosa era eso que miraba el Señor? ¿Y por qué el Señor llama a juicio a su pueblo? ¿O cuál era el error? Porque ellos sí que estaban trayendo sus ofrendas, ¿no? Los sacrificios, sí los traían y sí les costaba, iglesia. Ellos, ¿sabe cuál era el error? Ellos pensaban que Dios les estaba quitando algo que les pertenecía. Vamos a parafrasear, le tengo que dar a Dios lo que es mío. Esta oveja es mía y tengo que llevársela al sacrificio. Más o menos así decían. Esto que me pertenece, que lo conseguí con mucho esfuerzo, ¿no? Se lo tengo que llevar al sacerdote, no se lo tengo que llevar a Dios. Pero esto es mío, me pertenece. Más o menos parafraseaban ellos. Entonces, iglesia, aquí se puede ver que hay una llaga en el corazón del pueblo de Dios, Israel. ¿Cumplían con Dios? Sí, porque traían la ofrenda, el sacrificio, lo traía, iglesia, pero con una espina en su corazón, ¿no? Vamos a ponerlo de esta manera, ellos traían el animalito y decían, interiormente, obviamente, ¿no? Decían, ¿por qué Dios me quita lo que es mío? ¿Por qué? Voy a traer esto y me va a faltar a mí esto que le estoy dando al Señor. Y obviamente la respuesta divina en lo que hemos leído, iglesia, para esta torcedura del alma, iglesia, es, como leíamos, Dios le dice, mío es toda bestia del bosque. Y añade más, todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Dice, no estoy tomando de tu corral, porque ese corral que tú tienes es mío. Poniéndolo en palabras de la Escritura, mía es la tierra y su plenitud, les está diciendo el Señor a su pueblo, iglesia. ¿Qué más les está diciendo el Señor, iglesia? Es bueno quizás no desmembrar esto, porque ellos cuando se acercaban, iban sí, quizá con esas lágrimas en el corazón, ¿no? Esto que es mío se lo estoy dando a Dios. Y vaya que estaban cumpliendo, iglesia. ¿Qué le está diciendo el Señor entonces a su pueblo? Al ver eso en la profundidad de su corazón creyente. El Señor le está diciendo al pueblo de Israel, todo lo que tú tienes es mío. Aún antes que me lo traigas es mío. Y no se convierten en más míos porque tú me lo has traído o cuando tú me lo das. No, eran míos antes aún de que tú me lo ofrezcas o lo traigas, le está diciendo el Señor. Cuando me das algo, no me das algo que no sea mío, le está diciendo el Señor. Pues imagínense lo que está diciendo. Mía es la tierra y su plenitud y todos los animales me pertenecen. Eso le está explicando el Señor a su pueblo. Y en verdad, este concepto espiritual de pertenencia, iglesia, el rey David lo dice en sus propias palabras, cuando él le ha traído un montón de ofrendas al Señor, y vaya que son muchas, iglesia. Acompáñame a Primera de Crónicas, iglesia, 29, verso 14, y leamos juntos cómo David, iglesia, el rey David,
pudo entender el concepto de pertenencia desde el punto de vista espiritual, iglesia. Mire lo que dice, Primera de Crónicas 29:14. Dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, cosas que le habían traído al Señor? Mire lo que dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Palabra de Dios. Permítame ser reiterativo, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, dice el rey David, teniendo un concepto espiritual claro de lo que es pertenencia, iglesia. ¿Qué nos enseña David, iglesia? ¿Y qué es lo que Dios está intentando enseñar a su pueblo? Que sí cumplían con las ofrendas, ¿no? Con esas cosas que traían al Señor, iglesia. Que nosotros, o en este caso el pueblo de Israel, pero involucra a todo ser humano, solamente somos administradores o mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Se nos da por un tiempo, por nuestro tiempo de vida, y después eso, que puede ser cualquier cosa que esté en la tierra, Dios se lo da a otra persona. El verdadero dueño, el verdadero propietario, siempre será el Señor. O en palabras de Job, iglesia, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué es lo que está diciendo Job? Es Dios quien me da y es Dios quien me quita, porque a Él le pertenece. Lo que está diciendo Job también. Cuando se le da al Señor, nunca, iglesia, nunca se le da algo que no sea de Él. Nunca, iglesia. Siempre se le da algo o se le trae al Señor, conforme a lo que estamos leyendo, de lo que es de Él o de lo que le pertenece. Y el pueblo de Israel pensaba que las ovejitas que tenían eran de ellos. Y Dios tiene que decirle, todo animal me pertenece. Tú no me lo estás dando de tu granja, porque esa granja es mía. Imagínese, creyente. Hay una frase, yo digo que no, frase espiritual. Vamos a ponerlo de esta manera. Lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Una frase espiritual que Israel no se quería tatuar en la frente, pero en verdad es una frase espiritual, iglesia. Y obviamente este estorbo en el corazón impedía que los judíos, el pueblo de Israel, tengan comunión con su Dios, amada iglesia. Y es bueno rescatar aquí esto mismo que es para la iglesia. Cuando uno le da al Señor, iglesia, uno tiene que saber que es de lo que Dios nos ha dado, de los dones que uno ha recibido, de los talentos que uno ha recibido. Entonces es Dios, de esa bendición es lo que uno le da al Señor. Lo mismo que el pueblo de Israel, iglesia. Y es bueno grabar también eso en el corazón. ¿Qué más aprendemos en este Salmo 50? Ya que Dios ha llamado a juicio a su pueblo, primero para enderezar algunas cosas de su corazón y sacar algunos bichos, ¿no?, que tenían. Y pensaban, quizás decía el Señor, mira, te estoy dando mi oveja, no me va a alcanzar, Señor. En fin. Versos 12 y 13, iglesia, Salmo 50. ¿Qué más aprendemos en este Salmo 50? Versos 12 y 13. Mire lo que dice la Escritura. Dice, si yo tuviese hambre, hablando Dios, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Tremendas palabras le está diciendo a su pueblo. Dice, ¿he de comer yo carne de toros o he de beber sangre de machos cabríos? La respuesta era obvia, iglesia. ¿Por qué Dios menciona el tema del hambre, de la comida, ¿no?, del vitute al pueblo, a su pueblo, al pueblo de Israel, iglesia? ¿Sabe por qué, creyente? Porque mire usted cómo es la torcedura del alma, ¿no? Ellos están pensando que todo lo que le traían era porque Dios se lo comía. Y obviamente Dios tenía mucha hambre, su apetito era voraz y por eso pedía tantos y tantos sacrificios.
El pensamiento pagano de ese tiempo, iglesia, era que los sacrificios eran banquete para los dioses de los países paganos o vecinos de Israel. Y el Señor con esta frase les está diciendo: ustedes me están tratando como un Dios pagano. Yo no como carne, yo no bebo sangre, por si acaso yo no siento hambre, no necesito comer, les dice el Señor. Si te das cuenta, iglesia, y es bueno también rescatar esto, ellos habían perdido el propósito por el cual Dios les había dado los sacrificios de los animales. La pregunta sería, ahora que sé que ellos iban, ¿no?, pensando: Dios me está quitando mi ovejita, ¿cómo Dios no se puede llenar? Porque la semana pasada le traje un toro, después le traje un cabrito, ahora le traigo mi oveja y Dios no se llena, no me dice basta. Ese era su pensamiento, iglesia. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios les había pedido los animales para que ellos los sacrificaran? Es bueno quizá poner ese punto en la I, iglesia, porque era mandato de Dios, pero ellos habían torcido el concepto divino. ¿Sabe para qué era, iglesia? Era para perdonar sus pecados, era para restablecer la comunión de Dios con su pueblo. Para eso era, no era para otra cosa. Dios no necesitaba comer. El judío había perdido el verdadero propósito, porque estaban cumpliendo externamente, sí traían, pero en el corazón, que Dios lo puede leer, había motivaciones erróneas y torcidas, iglesia. Y ahí vamos a visualizar por eso un momento. Ahí estaba el judío, ya traía su toro, vamos a ver, ¿no? Él está en el altar de bronce, ¿no?, en el atrio exterior, porque hasta ahí nomás se podía llegar el pueblo, y él miraba, ¿no?, cómo el sacerdote, ¿no?, mataba a su animal que lo había criado, ¿no?, y que él había llevado. Pero decían dentro de sí, y obviamente Dios puede leerlo, ¿no?, ¿por qué Dios me quita lo que es mío? ¿Tanta hambre tiene Dios? ¿Por qué come tanto y bebe tanta sangre y come tanta carne y no se llena? Decían en su corazón. ¿Por qué no se sacia? ¿Por qué no llena su estómago? Se preguntaban ellos mientras el sacerdote estaba matando al animal, iglesia. La nación, iglesia, había caído en el ritualismo, iglesia. Un cumplimiento formal, hueco, vacío, helado. Sí lo hacían externamente, pero el corazón estaba refunfuñando, si vale esa frase, iglesia. ¿Qué es el ritualismo, iglesia? Ya que hemos tocado el tema. Ritualismo es hacer cosas externas sin cumplir el verdadero propósito. Ellos tenían una falsa idea que estaban alimentando a un Dios hambriento, que tenía un apetito voraz. ¿Cómo puede haber esa torcedura de alma?, me preguntaba yo, iglesia. ¿Cuál es el engaño creyente? El énfasis aquí, en este pueblo judío, está en los rituales externos y no en tener una relación con Dios, de compañerismo, que había pecado y ellos tenían, por haber pecado, tenían que poner su mano sobre el animal y ellos no tenían que morir, moría el animal en vez de ellos para restablecer esa comunión. Obviamente esto prefiguraba a Cristo, iglesia, pero ellos habían torcido el concepto. Decían: le estoy llevando mi animal al sacerdote, a Dios, porque Dios tiene hambre, le estoy dando de lo que es mío. Iglesia, es bueno quizá clarificar eso, iglesia. Entonces ellos habían caído, ¿no?, en pensar que al hacer estos rituales externos solamente, sin involucrar el corazón, estaban bien delante de Dios. Y ese mismo espíritu, el del ritualismo, siguió vivo en los tiempos de Jesús, iglesia. Y es algo de lo cual el creyente tiene que
abrir bien los ojos, porque podemos estar haciendo algo para Dios, pero nuestro corazón no está involucrado, y pensar que porque estamos haciendo eso, estamos bien delante de Dios. Sin embargo, ellos hacían cosas externas, llevar un toro, ¿sabe cuánto vale un toro? Una oveja, un cabrito, y ellos pensaban que estaba bien, pero Dios le dice, no, falta involucrar tu corazón. Más o menos eso le está diciendo el Señor, iglesia. Decíamos que ese mismo espíritu de ritualismo, iglesia, siguió vivo en los tiempos de Jesús. ¿Y quiénes son sus representantes? Los fariseos, iglesia. Los escribas también ahí. Hay cosas, ¿no? Ellos hacían, los fariseos, ya cuando uno va a los tiempos de Jesús, ellos hacían cosas que no involucraban su corazón, no involucraban su entendimiento, solamente lo que tenían que hacer. Y porque todo lo hacían, lo tenían que hacer, iglesia. Hay cosas que el Señor, iglesia, nos ha pedido. Y en este caso, ¿no?, de los holocaustos, de las ofrendas, ¿no?, de los sacrificios, Dios quería que involucremos el corazón, iglesia. Mire cómo el Señor les habla duramente a estos fariseos, vamos a ponerle ritualistas, legalistas, con mayúscula, iglesia. Mateo 23, verso 23, iglesia. Mire lo que dice la Escritura. Mateo 23, verso 23. Ese espíritu de ritualismo, de legalismo, iglesia, cómo sigue vivo. Mire lo que dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis de lado lo más importante de la ley. Aquí entra el corazón, la justicia, la misericordia y la fe. Mire lo que dice el Señor. Esto era importante hacer sin dejar de hacer aquello. Permítame repetirlo porque es palabra de Dios. Esto era importante hacer sin dejar de hacer aquello. Esta nación, iglesia, ¿no?, había caído en el ritualismo. El Señor les dice, a ellos les dice, por si acaso no tengo hambre, y además todo lo que me traes no es tuyo, sino es mío. Y entonces, iglesia, uno puede ver, ¿no?, cómo el Señor, lo que sucedía en el Antiguo Testamento, ahora sucedía también en los tiempos de Jesús. Uno puede hacer algo para Dios, hueco, vacío, frío, sin entendimiento, sin involucrar el corazón. Y pensar que ese acto externo ritual no ha agradado a Dios. Pero acá estamos viendo que Dios no solamente mira el acto, también está mirando el corazón, la profundidad del alma de esa persona, si lo hace por gratitud, o lo hace porque tiene miedo, o lo hace porque le va a caer un rayo del cielo. Y Dios no quiere eso. Dios busca el corazón de las personas, iglesia. Dios, en verdad, no quiere un amor a medias, si me permite ser romántico, iglesia. A nadie, yo creo que tiene su pareja, le gustaría, ¿no?, que le sirvan un plato de comida sin involucrar el corazón, solamente por cumplido, como un trabajador, si vale la frase, iglesia. Entonces, Dios está buscando el corazón de sus hijos. Cuando le traían algo, no era suficiente con traerle algo, tenía que involucrar el corazón, iglesia. Mire lo que dice Mateo 12, verso 30, iglesia. Mire lo que dice Mateo 12, verso 30. Palabra de Dios, dice la Biblia: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Israel estaba amando a Dios con todas sus fuerzas, voluntad, porque sí traían el animal, sí traían la ofrenda, pero no lo estaban amando con todo el corazón, porque ya estábamos mirando, ¿no?, que las motivaciones que tenían eran torcidas, iglesia. Lo hacían solamente por obligación o por cumplir y con una mala motivación. Dios busca
creyente, es bueno que usted conozca a ese Dios de dioses, Jesucristo, para nosotros, iglesia. Dios busca de su pueblo un corazón agradecido por la vida, por la familia, por el trabajo, por los talentos. Dios busca que cuando uno le dé algo a Él no solamente mira ese acto externo, como lo estamos mirando. Él está mirando la profundidad del corazón y sabe o puede ver si lo está haciendo con una buena motivación, o sea, por amor, por gratitud, amada iglesia. Es bueno quizás saber eso, creyente, de parte de este salmo. El corazón de una persona no es de Dios, iglesia, sin que éste se le ofrezca con agrado y libremente. No empujones. Así no recibe Dios un corazón. Sino, si me amas, lo haces con agrado y lo haces libremente. No solamente busco tus actos externos. Eso es lo que está enseñando este salmo, iglesia. Y Dios sabe que ese corazón no le pertenece, porque está haciendo un acto mecánico, robotizado, y no ha incluido su corazón. Cuando uno, iglesia, es bueno saber esto. Cuando uno le da al Señor, no es para el bien de Dios, porque Dios no come, iglesia. Es para el bien de uno mismo, iglesia. Ya los salmos porque cada salmo tiene su enseñanza muy particular, iglesia. Uno no le escoge, el tema lo propone los mismos salmos. Y ya entraremos a otros salmos donde de verdad hay riqueza también espiritual, amado creyente. Ellos, iglesia, estaban menospreciando la comunión con Dios, el compañerismo con Dios, el saber que cuando ellos llevaban a ese animal, sus pecados eran perdonados. Ellos habían perdido de vista que esto, para el judío, iglesia, activaba el poder de Dios. Estaban con el favor de Dios y cumplían eso, pero ellos habían perdido de vista. No, dice, a Dios no le crece la barriga porque está que se come varios toros y no se llena. Mire esa motivación, iglesia. Pero lo que no sabían era que sus pecados al traer el animal era para que Dios lo favorezca, para que esa aura o esa bendición esté sobre ese creyente que hacía ese acto, amada iglesia. Y ellos habían torcido el camino, iglesia. Entonces, el pueblo judío tenía que aprender, iglesia, que al hacer esto se les devolvía el favor divino, iglesia. Entonces ellos lo tenían que hacer porque estaban obedeciendo a la voz del Señor y era Dios quien los iba, ¿no?, a bendecir. Mire lo que dice, cuando uno ya está bendecido, o sea, uno cumplió con la ley, mire lo que dice para ellos. Hay un montón de versículos de bendición, pero permítame leerle algunos versos. Deuteronomio 28, verso 2. Mire lo que dice, iglesia. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y Dios había pedido un animal y ellos lo estaban trayendo. Habían perdido de vista eso. Dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Verso 3, bendito en la ciudad y bendito en el campo. O sea, esa era la bendición que Dios le daba, iglesia. ¿Qué significa? Donde estés, donde vayas, ahí estará mi bendición sobre ti, les está diciendo, iglesia. Y en verdad, esto se ha cumplido en el pueblo judío. Miramos un poco la historia de los judíos contemporáneos. Ellos en verdad hacen estas cosas involucrando su corazón, iglesia, y donde van. Ciudad que llegan, es tremendo esto, ¿eh? Ciudad que llegan, iglesia, son bendecidos, florecidos, y no por sus capacidades, sino que se cumple esto del verso 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. La bendición de Dios está sobre esa persona, iglesia. Verso 4, mire lo que dice el verso 4. Esto es lo que ellos habían perdido de vista. Deuteronomio 28, 4. Dice, bendito el fruto de tu vientre. Hasta ahí nomás lo dejo, iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que Él iba a bendecir a sus hijos.
Porque cuando Dios suelta una palabra, eso es una realidad, iglesia. O sea, vamos a desmembrar esto, iglesia. Dios iba a guardar a sus hijos. Vamos a hacerlo contemporáneo. Los iba a guardar del alcohol. Dios iba a guardar a sus hijos de las drogas. Dios iba a guardar a sus hijos de ser un mujeriego, porque esto también es una maldición. O si es hija, Dios iba a guardar de que caiga en las manos cerradas, no esos golpeadores, esos que engañan, que usan a las mujeres. Dios iba a guardar. ¿Por qué? Porque Dios iba a bendecir el fruto de ese vientre, iglesia. Dios iba a guardar a sus hijos de que sean ociosos, de que sean vividores, etcétera, 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 etcétera. Eso solo lo puede hacer Dios. No lo puede hacer un padre de familia porque así esté las 24 horas del día. Dios tiene acceso al corazón de los hijos. Y Dios está diciendo, si tú me oyes y me obedeces, yo voy a bendecir el fruto de tu vientre. ¿Cuánto necesitamos en verdad, iglesia? Que Dios bendiga a nuestros hijos. Dios bendiga a nuestras hijas. Retoños que sean de bendición, que estén puestos en la tierra para solucionar problemas y no para crearlos. Eso lo puede hacer Dios, iglesia. De que si ellos toman una familia, esa familia florezca y no esté en los juzgados, la mujer hinchada, los hijos llorando. No, eso lo puede hacer Dios, amado creyente, solamente Dios. Y Dios ha dicho con su boca, si me obedeces, yo voy a bendecir el fruto de tu vientre, iglesia. Verso 6, por favor, del Deuteronomio 28. Palabra de Dios, iglesia. Verso 6. Mire lo que dice, creyente. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. ¿Qué le está diciendo? Puedes entrar. ¿Me obedeces? ¿Me obedeces? Tú vas a poder entrar y salir seguro, porque la protección del cielo siempre te acompañará. Estará contigo. Dios es eso y más. Dios es más que un chaleco antibalas. Dios es más que un revólver. Dios es más que, que guardaespaldas. Dios dice, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir, iglesia. ¿Se da cuenta, iglesia? Y ellos, ¿qué estaban pensando? Que cuando le llevaban algo a Dios, dice Dios, se come mis animales y Dios tiene bastante apetito. Imagínense, iglesia, esa torcedura de pensamiento, iglesia. Mire lo que dice, iglesia, verso 14 y 15 del Salmo 50. Continuamos con la lección, la enseñanza que el Señor le está dando a su pueblo, porque le están trayendo cosas, pero no involucran el corazón y están teniendo motivaciones erradas, creyentes. Verso 14 y 15, mire lo que dice. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Se ha dado cuenta? Aquí Dios está involucrando su corazón, le está diciendo a su pueblo, tú piensas que yo tengo hambre, tú piensas que yo te quito cosas de ti, sin embargo, si tú eres obediente, la bendición va a rebalsar en tu casa, en los tuyos, no solamente material, sino moral, sino en paz, le está diciendo. Y cuando tú tengas problemas, yo no me voy a sentir aburrido de responderte. Yo voy a ir al toque. Tú me invocas en el día de la angustia, yo te voy a librar. Lo que está diciendo es, yo involucro mi corazón en una relación que tengo contigo. Hijo mío, le está diciendo, yo te libro. Si tú oras a mí, yo te libro, le dice el Señor. Dios, iglesia, no quiere que le sirvamos como un robot, como un aparato mecánico frío, seco, iglesia. Sabe el Señor muy bien que nuestra vieja naturaleza nos lleva al legalismo, al ritualismo frío, iglesia. Se puede tener ritos sin bendición. Eso es lo que aprendemos aquí. Uno puede hacer algo externo para Dios, pero sin bendición.
Permítame un ejemplo. Todos conocemos la historia de Caín y Abel. Dígame si Caín no levantó un altar para Dios. Dígame si Caín no ofreció algo para Dios. ¿Tuvo su rito? Sí, pero no fue bendecido. Y Dios no quiere eso para su pueblo. Por eso que el creyente tiene que involucrar el corazón en lo que hace para ese Dios que le ha dado la vida, amado creyente. Dios nos escogió para amarlo. Y mire, iglesia, no es amor si es forzado. No es amor. Y Dios nos escogió para amarlo. El amor tiene que tener el ingrediente de la libertad. Lo tiene que usted hacer libremente y Dios puede leer eso en el corazón creyente. ¿Qué más podemos aprender, iglesia? Se puede pertenecer a una organización religiosa o se puede pertenecer a una familia religiosa, pero no al Señor. ¿Quién es el culpable? El ritualismo, que dice, voy a hacer esto mecánicamente, pero no involucra el corazón. Ahí está la familia de Adán, tenían 2 hijos, los 2 hacen un ritual, sin embargo, uno lo hace por cumplido, lo hace porque tiene que hacerlo, y usted sabe que no hubo bendición ahí. Por eso le digo, amada iglesia, se puede pertenecer a una organización religiosa, pero hay que asegurarse que mejor es pertenecer al Señor, iglesia. Cuando uno se da cuenta, iglesia, de esto, es bueno monitorear. No, cuando uno ha caído en el ritualismo, es bueno tomar el pulso, iglesia. Y permítame, quizás, una enseñanza para que usted pueda aprender. ¿Cuándo me doy cuenta que estoy siendo ritualista, mecánico, frío, robótico? No lo estoy haciendo para el Señor, lo estoy haciendo porque, en fin, me mira la gente, no, me mira el pastor o me mira, no sé, el líder, lo tengo que hacer, pero con pie de plomo. ¿Cuándo uno se da cuenta, iglesia? Cuando uno se mira interiormente y uno mira sus motivos. Si no lo hace por amor a Dios y no lo hace por gratitud creyente, es un acto puramente frío, puramente helado, porque el corazón no está involucrado ahí, iglesia. Y Dios, a través del Salmo 50, nos está diciendo, hijo mío, yo quiero tu corazón, no solamente tus actos externos. Dios, iglesia, también quiere ser Dios de nuestros motivos, de nuestras motivaciones. Y gracias a la palabra, a este Salmo 50, podemos aprendernos a relacionar con Él. Ahora ya sé que si voy a hacer algo, tengo que involucrar mi corazón, asegurarme de que lo estoy haciendo por gratitud y por amor a ese Dios que se entregó en la cruz por mí. Y que ¿dónde estaría en este instante si Dios no me hubiera rescatado? ¿Dónde estaría, iglesia? Y es bueno ser consciente de eso. Y todo lo que uno puede hacer jamás va a poder pagar eso. Y Dios está buscando eso, amor, gratitud, cuando hacemos algo, iglesia. ¿Qué más podemos aprender, iglesia? Mire cómo Dios abre sus manos y dice, si estás pasando un momento de angustia, invócame de corazón. Porque a veces cuando uno está pasando un problema, recién ahí como que le pone, ¿no?, el corazón. Dice, ¿y Dios qué dice? Yo te voy a librar. ¿Se dan cuenta? Dios no busca esa frase fría, mecánica, aprendida, que puede ser mucho, puede ser poco. Dios escucha el lenguaje del corazón. Cuando usted hace ese lenguaje del corazón, sean 10 palabras, o sea, una sola, pero de corazón, Dios escucha a ese creyente y Dios ha prometido librar al creyente. Yo no lo digo, lo dice la Escritura, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Es un Dios que se ha comprometido con nosotros con todo su corazón, amado creyente. No se ha comprometido como un robot. Dios no es así, amado creyente. Entonces, iglesia, si usted ve que quizás el ritualismo, ¿no?,
como que está tocando la puerta de su corazón y usted está haciendo cosas para Dios porque bueno, pues hay que hacerlo. Es bueno, gracias a este Salmo 50, rechazarlo, alejarnos de ese estilo de religión fría y helada, amado creyente. Cuando uno mira esto, mira cómo Dios entra en juicio con su pueblo en el 50, no es para condenarlo, por eso es bueno, sino para sacar esas escorias del corazón. Iglesia, yo cuando miro a Dios, yo veo que Dios está buscando arrepentimiento en sus hijos, porque quiere bendecirlos. Iglesia, quiere bendecirlos. Dios es un Dios siempre de segundas oportunidades, iglesia. Quizá usted ha caído en eso. Quizá usted venía, ¿no? O hacía algo para Dios con pies de plomo, pies de cemento. Su corazón lo dejaba en el partido de fútbol o lo dejaba en su pasión y hacía algo por Dios porque, bueno, pues tenía que mirarlo la familia. Pero gracias a este salmo estamos aprendiendo, iglesia, a relacionarnos con ese Dios que nos amó en la cruz del Calvario. Y mire usted, iglesia, ¿por qué le digo que Dios es un Dios de segundas oportunidades, iglesia? ¿Por qué? Porque yo veo a un Moisés, todos conocemos la historia, en Semana Santa miraba un poco esto. No, ahí está Moisés, él va 40 días, mire usted el corazón de Dios, no mire sus actos, el corazón. Ahí va Moisés, 40 días está ayunando, la cara le brilla, no refulge, él baja con 2 tablas hechas de la mano, del dedo del mismo Dios, iglesia. Pero él baja y mira que el pueblo está en pecado. Y como Moisés tiene problema de ira, ¿no? Tiene problema de ira, ¿qué hace? Rompe las tablas, iglesia. Rompe los 10 mandamientos que habían sido escritos del dedo de Dios, iglesia. Imagínese usted, creyente. Cuando yo miro esa escena, yo digo, uy, Moisés, la hiciste. 10 rayos justo en el medio de tu cabeza van a caer y te van a pulverizar. Imaginaba yo, iglesia. Sin embargo, no sucede nada. No sucede nada, iglesia. Dios, ya ahí suceden cosas, ¿no? Pero Dios le dice, yo miro, ¿no? Dice, Dios le dice, ¿sabes qué? Anda de nuevo, para que puedas, no, para darte de nuevo las tablas de la ley. ¿Se ha dado cuenta? Dios no es un Dios maltratador, iglesia. O sea, Él no viene y dice, ya ves, mira lo que hiciste, esto es lo que estás esperando, que te equivoques aquí. Te equivocaste, ahora sí, frito pescadito. No, iglesia, Moisés rompe las tablas. Yo digo, está bien fallarle a un hombre, pero fallarle a Dios, romper los 10 mandamientos que lo había hecho el mismo Dios, iglesia, y Moisés baja de nuevo. A veces yo pienso, iglesia, que muchos no quieren acercarse a Dios porque piensan en su mente que Dios está esperando el momento oportuno para darles. Dios es un Dios cruel, frío, no un Dios de segundas oportunidades. Sin embargo, a Moisés le dio una segunda oportunidad. Y sin embargo, la historia de Israel no acabó porque traía esa ofrenda de lata fría. No, usted ve cómo continúa la historia de Israel. Dios le dio una nueva oportunidad, iglesia. Permítame esta historia. Yo creo que quizás puede reflejar que muchos no se acercan a Dios porque piensan que Dios es un Dios castigador. En la primera que te equivoques, ahí te da, iglesia. Sin embargo, Dios no es así. Él es Giovanni, 9 años, juguetón, inquieto, hiperactivo. Yo tendría en esa fecha, esto sucedió en mi casa, en el Callao, yo tendría más o menos 28 años, horas más, horas menos. Un sábado, recuerdo, soleado, 2 o 3 de la tarde. No, mi hermano menor, más o menos 10 años, estaba afuera, ¿no? En la calle, jugando partido con su gente, ¿no? Todos los párvulos ahí, jugando pelota, alegres, jugando su partidito, no fuera en la calle. Yo estaba en la sala, leyendo un libro, siempre me ha gustado leer, ¿no? ¿Qué tenía de particular este Giovanni de 9 años, juguetón, inquieto, hiperactivo? ¿Qué tenía de particular? ¿O qué es lo que sabía todo el barrio? Usted sabe que un barrio se sabe de todo, ¿no? ¿Qué es lo que sabía de él, iglesia?
que este muchacho, este niño en verdad, 9 añitos, tenía un papá golpeador, feroz, agresivo. Esa era la característica de su hogar. Y a veces en el barrio se escucha, escuchábamos nosotros, ¿no? Oíamos cómo golpeaban a este muchacho desde fuera de la casa. Se escuchaba por lo menos unas 4 casas de afuera de la calle, iglesia. Los gritos se oían desde lejos. Eso era lo particular de este Giovanni. Le había tocado un padre golpeador, agresivo, por no decir abusivo, iglesia. ¡Ay, si se equivocaba este muchacho! ¡Ay, si fallaba! Le caía y le caía bien, le caía. Así había sido criado hasta sus 9 añitos. Esa era la percepción que él tenía de la autoridad, iglesia. Ese sábado soleado, recuerdo, él también estaba jugando junto con mi hermano, ¿no? Yo leyendo un libro, ¿no? Ahí en mi sala, sentado en el mueble. De pronto se abre la puerta, porque la puerta estaba junta, y entra mi hermano, el chibolo, de 10 años, corriendo por un vaso de agua, un vaso de chicha, creo, helada, ¿no? Y detrás de él, yo estaba en la sala, entran corriendo a la cocina 3 o 4 de sus amiguitos. Parece que les había dicho, en mi casa hay chicha o limonada, en fin. Entran corriendo. Y al final entra Giovanni. Giovanni, el muchacho al que le cuento, y oh catástrofe, oh desastre, no se da cuenta, hay una jarra más o menos de este tamaño, esa de cristal que le llaman, ¿no? de arcilla, bien bonita, iglesia, y por correr, ¿no? Junto con ellos, rompe la jarra, iglesia. Y entonces el sonido fue fuerte, en verdad. Parecía que había caído una pequeña bomba, iglesia. La cerámica se rompió, se hizo pedazo, ¿no? El niño, iglesia, yo estaba ahí como alma que lleva el diablo. Yo estaba sentado en el mueble y este muchachito se rompe, se mete detrás del mueble en un huequito, se metió dentro, como un pericotito, como un perrito que lo van a desollar, como a Tupac Amaru. En su mente él tenía, me van a cortar los brazos, como a Tupac Amaru. Iglesia, yo vi el rostro del pánico en este muchacho de 9 años. Obviamente el sonido hace que mi mamá, que era creyente, salga a ver y dice, ¿qué ha pasado? Que por acá. Y desde detrás del mueble, iglesia, se escuchaba una voz entrecortada, iglesia. No me pegue, por favor, señora, decía. No lo hice con intención. Y se escuchaba esa voz entrecortada, por favor, no me pegue. Era la voz del pánico, porque él tenía una sola autoridad, que si se equivocaba le daba con todo. Iglesia. Y yo me quedé asombrado. Mi mamá, al ver ese quebranto, esa resquebrajadura de voz, se da cuenta que algo está mal. Y lo sacamos de entre el hueco. Imagínate, estaba asustado. Lo sacamos entre el hueco, detrás del mueble lo sacamos. ¿Usted cree que quería salir, iglesia? Su cabeza estaba metida adentro. Lo sacamos y mi mamá, obviamente con un corazón de mal, le dice, hijo, hijito, ¿qué te pasa? Le dice, señora, no me pegue, no me pegue. Y hacía así, iglesia. Mi mamá obviamente se compadeció de este muchacho y le dice, no tengas problema, porque no ha sido intencional. Pero como había ese pánico, no ese miedo, va y le da un vaso de chicha. Y mientras tomaba la chicha, ¿qué cree que le decía el niño, iglesia, y mi mamá? Lo he dicho como 10 veces, creo. Yo estaba ahí, asombrado. Le decía, señora, ¿en verdad no me va a pegar? Le decía. Y mamá le decía, no, no y no. Hay cuántos Giovanni que porque han tenido una vida cruel, que apenas se equivocan, han sido maltratados por esa autoridad, por ese amigo, por ese jefe. Tienen pánico de acercarse a Dios, porque dicen, si le fallo a Dios, me caen todos los rayos del cielo, todos los mazos del cielo. Dios no es así, amada iglesia. Este pueblo de Israel se equivocó, sí, porque venían con un culto de lata, frío, ¿no? De hielo seco a hacerle a Dios. Dios sabía que no estaban involucrados en su corazón, pero usted sigue leyendo
el pueblo de Israel siguió existiendo. ¿Qué significa eso? Dios le dio una segunda oportunidad, como a Moisés, que rompió las tablas y Dios no lo destruyó. Ese es el Dios que conocemos, amado creyente. Permíteme este Salmo 145, verso 14, y con eso acabamos. Así que si tú le has fallado a Dios, no te asustes de que te va a maltratar. Pídele perdón y Dios sabe perdonar. Él no es cruel. Mire lo que dice 145, verso 14. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. ¿Se ha dado cuenta, iglesia? Dios levantó a su pueblo porque se había caído. Dios le dio la mano, no lo dejó en el suelo. No, Dios no es un Dios tirano. Él ha venido a perdonar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el Dios que conocemos, amada iglesia. Quizás, amigo, tú que me escuchas, es bueno que sepas de nuestro buen Dios. Él quiere enseñarte. Él quiere tomar de tu mano. Y si te has caído, Él no te deja ahí. Amado amigo, no. Dios, en la persona de Jesús, como leíamos el Salmo, te levanta, no te va a dejar en el suelo. No, ese no es el Dios que conozco. Dios te levanta, te limpia y te dice, vamos juntos, yo te enseño, amado creyente. Quizás uno ha tenido, ¿no?, una vida, no sé, antigua, ¿no?, llena de problemas, de pecados. Y los recuerdos, ¿no?, el pasado de esa persona como que hincan su conciencia y no pueden dormir. Y hay de esa persona que peor aún se va a acercar a Dios y como que Dios le va a tomar en cuenta todos sus pecados. No, amado amigo que me escuchas o amado creyente, Dios no es así. Si tus recuerdos y tu pasado te están acusando, léele este salmo. Dile, el Señor no me va a dejar caído. Él me va a levantar. Y si me he caído, Él me sostiene. Dile así a tus recuerdos y a tus pasados y acércate a Jesucristo. Él te ama y Él quiere darte lo mejor, amigo. Dile así a tu recuerdo y a tu pasado, o a alguien que te acusa, Jesús me perdona en la cruz del Calvario, Jesús me levanta, no me deja en el suelo. Eso es lo que aprendemos en este domingo especial, amada iglesia. Y amado amigo, te digo con el corazón, no tienes por qué caminar solo por la vida. No tienes que pensar de Dios que es cruel, no pienses eso. Dios le dio una segunda oportunidad a Israel. Dios le dio una segunda oportunidad a Moisés. Hemos leído, Él rompe las tablas, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. ¿Cuántas oportunidades me ha dado Dios? ¿Cómo voy a decir una mentira de decir que Dios es cruel? Que en la primera que te equivoques, ahí te mete un martillazo. Ese no es Dios. Si te caes, Dios te levanta y te restaura. Vamos a orar, amada iglesia. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por ser como eres, un Dios que perdona, un Dios que restaura, pero un Dios que también enseña y quiere nuestro corazón. No quiere movimientos mecánicos fríos cuando venimos hacia Él. Te amamos porque tú eres único, Jesús. Y yo oro en el nombre, Señor, de Jesús. Padre, por aquella persona, Señor, que ha sido maltratada por la vida y tiene temor a acercarse a ti porque cree que tú también lo vas a maltratar, a golpear. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Santo Espíritu, atráelo a ti. Muéstrale tu cariño, Señor. Muéstrale que lo amas. Muéstrale que tú no te has enojado, Señor, con él al romper las tablas, los 10 mandamientos. Hay una segunda oportunidad para esa persona, Señor. Y quizás, Señor, también oro por los Giovanni, Señor, que le temen, Señor, te temen a ti, pero te temen al no querer acercarse a ti. Tú eres diferente, Señor.
Tú nos entiendes, tú nos enseñas a caminar en santidad, tú nos instruyes y tú nos vas limpiando, Señor, cada día. Te bendecimos, Señor. Bendice a tu pueblo. Cuida, Señor, a los tuyos y a cada persona, Señor, que ha oído el mensaje. Guárdalo, Señor. Dale una nueva oportunidad. Desde aquí, Señor, bendiciones para ellos. Levántalos, Señor. Guárdalos del mal, Señor. Que prosperen, Señor. Que la relación en su casa, Señor, haya amor, comprensión. Que sus hijos sean de bien, Señor. Y que ellos puedan disfrutar de la vida, aún en este tiempo difícil. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por este Salmo 50. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.